finalmente tenemos el regreso tan esperado de nuestra querida Amparo Sayago. Ampi, ¿cómo estás? Juan, ¿y cómo va? Feliz estreno también para este año Muchísimas 2021. gracias. Estamos acá en el estudio con Lucas, que como te conté y seguramente lo estuviste escuchando, debutó hoy con su columna de internacionales, así que se va a sumar también a esta charla que vamos a tener en la que nos vas a estar contando un poco de la política latinoamericana que viene tan movidita últimamente. Sí, esta semana que pasó fueron demasiados temas que movieron bastante lo que es la escena regional. Dos temas que se centraron sincronizadamente, ¿no? En el tema del lawfare, tanto por lo acontecido en Brasil como en Bolivia. Pero bueno, vamos por partes, diría Jack. ¿Qué pasó en Brasil? Bueno, la semana pasada generó un giro de 360 grados la decisión del juez de la Corte Suprema, Fachín, que dio lugar al habeas corpus de la defensa de Lula en las causas de Lavallato, Sí. por las que había sido imputado Lula, ¿no? En el 2018, por 2 años en prisión y 4 años, ¿no? Hace 4 años que está condenado injustamente en esta movida de lawfare. Pero ¿qué pasa? Desde el PT dicen que en realidad es un cambio de jurisdicción lo que hace Fachín. No declara la inocencia de Lula, sino que dice que la causa de Lavallato no tiene que ser tratada por la justicia federal de Curitiba, donde llevaba a cabo la condena Sergio Moro, sino en la justicia federal de Brasilia. Entonces hay un cambio de jurisdicción que no lleva hacia la inocencia de Lula, sino que el proceso sigue en otra jurisdicción de la justicia brasilera. Pero lo actuado por Sergio Moro y la justicia de Curitiba, ¿sigue en pie o todo eso queda anulado? El proceso de Sergio Moro queda anulado y en un punto lo que también se denuncia y que Lula en su discurso hace hincapié es que es un poco para salvarle las papas a Sergio Moro, quien está siendo investigado por imparcialidad en la causa. Se filtraron muchas pruebas donde hay audios, donde se ve todo este armado de causas por parte de Sergio Moro, quien después además pasa a ser ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora posible candidato para las presidenciales del 2022. Entonces dicen que esta movida, más que para beneficiar y reconocer, ¿no?, lo injusto de la condena de Lula, es para salvar jurídica y políticamente a Sergio Moro, quien es uno de los jueces más corruptos de Brasil. Bien. Pero bueno, también esto trajo consecuencias no solamente en lo que es volvió el liderazgo, la legitimidad del liderazgo de Lula, y un discurso muy sólido donde no solamente se centró en lo que fue su injusta persecución, sino también que fue como un discurso un poco de campaña que aceleró, digamos, la antesala de la campaña electoral de lo que va a ser el 2022, y ya lo están como que hay se perfila como el con mayor intención de voto para ser elegido el año que viene. Si bien es medio temprano, ya algunos analistas están viendo una posible polarización del voto entre Bolsonaro y Lula como candidato, pero que igualmente va a tener que, o sea, incluso él lo menciona en su discurso, armar un amplio frente que no solamente logre unir la fragmentación de los partidos de centro-izquierda de Brasil, sino también pactar, como suele suceder históricamente, una alianza con el centrado, que es la derecha más tradicional, más también antibolsonarista, digamos, de Brasil, que tiene mucho poder a nivel local. Una suerte de frente de todos brasilero, digamos. ¿Cómo? ¿Se puede hablar de algún tipo de analogía con el Frente de Todos, donde se han incorporado no solo el kirchnerismo, sino expresiones más de centro-derecha, como uno podría calificar al Frente Renovador de Sergio Massa? Sí, exacto. Incluso la política de Brasil tiene muchos caciques locales, que son los que logran la mayoría en el Parlamento. Igual el PT está acostumbrado a hacer alianza con el PSDB, con partidos bastante más reaccionarios, sin los cuales tampoco podría generar gobernabilidad en el Congreso, que necesita los votos para sacar las leyes, y un poco también la pérdida de ese apoyo fue lo que generó el impeachment de Dilma.
Comprendo. Y te hago una consulta, Amparo. Puede ser, yo tengo una idea como que, bueno, vaya, en Argentina siempre se dice que quien gana la provincia de Buenos Aires puede gobernar el país. No es tan lineal, pero un poco así es. En Brasil no es así, no es que hay cierta provincia que donde uno con ganar en esa provincia ya se asegura la gobernabilidad del país. No, no, o sea, hay distintos gobernadores como el de Sao Paulo, hay obviamente ciertos distritos que son más importantes por su relevancia económica, que tienen proyección a nivel nacional, pero no hay una definición como acá demográfica. Digamos, los brasileños son millones, Claro. hay muchos brasileños por todos lados, entonces no hay una aglutinación demográfica como hay acá en la provincia de Buenos Aires. Bien. Pero bueno, el bolsonarismo dice que en realidad esto le sirve porque permitiría polarizar, pero por lo que vemos hubo un cambio en lo que es la política. Vemos que a partir de la aparición de Lula y las críticas que le hace a la pandemia, pensemos que hay 280.000 brasileros fallecidos a partir de la pandemia. La OMS dice que a fin de año Brasil va a ser el ranking número 1 de víctimas del COVID. Y bueno, y Lula fue muy crítico respecto a esto con Bolsonaro y justamente por cuarta vez, o sea, es el cuarto ministro de Salud que cambia. Ayer lo sustituyó al general Eduardo Pazuello, Bolsonaro, y puso a Marcelo Quiroga ya en un momento donde ya está llegando un poco tarde, ¿no? Hay cambio de gabinete, aparte por cuarta vez no creo que mejore un poco, pero también ha mandado a un ministro de su gabinete a negociar con China las vacunas. Se está moviendo más en el lado sanitario porque yo creo que ese es justamente donde anda más flojo de papeles y que es lo probable la principal amenaza de su reelección, porque igualmente a pesar de la gestión negacionista de la pandemia, sigue teniendo bastante intención de voto Bolsonaro y no está descartado como un posible sucesor si se enfrenta en segunda vuelta a Lula. O sea, esta polarización le puede servir a él para reafirmarse y lograr la reelección. Sí, Amparo, te hago una consulta. ¿Qué tal? Pero que creo que no has hablado en bastante. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Tengo una consulta con lo que estoy viendo en tema de Brasil. Me parece interesante ver un problema, creo yo lo califico como un problema, que se da bastante en nuestra región con los movimientos populares, progresistas, centroizquierda, como le queramos decir, que es el tema del problema del recambio de autoridades. Porque pareciera ser, o al menos esa da la impresión, que ahora las perspectivas de un recambio en las autoridades brasileras, en un posible retorno del PT o de ese espacio político al gobierno en Brasil, se da ahora con este cambio en la situación jurídico-legal de Lula da Silva. Parecería ser como que hay una cierta dependencia a la figura de Lula, lo cual no es nada raro, pasa en toda la región donde tenemos liderazgos muy marcados, donde parece haber ciertas complicaciones a la hora de generar un recambio, como por ejemplo pasó en cierta medida en Bolivia, con el MAS, el Movimiento del Socialismo de Bolivia, que posicionó a Luis Arce como presidente del país boliviano, y Evo Morales no está en una posición jerárquica dentro del Estado boliviano. ¿Querías ver cuál era tu impresión al respecto? Mira, creo que sí, el liderazgo de Lula en Brasil sigue siendo gravitante, pero igualmente, mira, creo que a pesar del final trágico que terminó con el impeachment, Brasil y el PT era uno de los pocos partidos progresistas que había logrado un recambio ordenado de liderazgo de Lula-Dilma. Dilma había logrado la reelección antes del impeachment, así que en ese sentido la sucesión estuvo bastante bien dentro de lo que fue el Partido de los Trabajadores. El tema fue que después la política económica de Dilma viró, y también el contexto económico internacional y regional que terminó complicando las cosas, y la correlación de fuerzas internas terminó mermando el poder del PT. Pero para mí la pérdida del poder dentro del Partido de los Trabajadores es en todos sus niveles. Creo que el tema de la corrupción y el lavallato fue lo que realmente terminó de mermar el poder y la legitimidad, sobre todo en las clases medias brasileras, y por eso Lula sigue manteniendo un rechazo bastante importante entre las capas medias. Eso sigue pasando todavía. Que el golpe de lawfare fue lo que determinó la caída de popularidad. Y también hay que decir que Brasil, a diferencia de Argentina,
tiene mucho menos tradición de movilización popular, y justamente cuando avanzó este proceso sobre Dilma y sobre Lula, las calles la poca movilización popular y sindical se sintió, y también en un punto habilitó toda esta maniobra judicial que fue contrario a lo que pasó acá, ¿no? Sí, no, tal cual. Y Ampi, nos decías que nos ibas a contar de otro tema. Me imagino que la mano viene por el lado de lo que está pasando en Bolivia, que también es la contracara de esta falta de movilización que marcabas en Brasil. Sí, exacto. Bueno, en Bolivia tenemos una justicia muy acomodaticia también, tremendamente flexible al poder ejecutivo de turno. Yo creo que hay un debate, ¿no?, en la oposición boliviana, la más reaccionaria, que dice que es persecución política y que no se debería meter presa a Yanine Áñez ni juzgar por... voy a aclarar, ¿no? Yanine Áñez está en prisión preventiva, sí, ¿no?, junto con sus ministros de Energía y de Justicia, y otros ex jefes militares, por la figura de terrorismo, sedición y conspiración. Yo creo que también estas figuras son un poco amplias, entonces dejan medio como a la suerte de la decisión política de la justicia de qué hacer con o sea, cómo llevar a cabo un juzgamiento serio, ¿no?, con un proceso debido de lo que claramente fue un golpe de Estado. Claro, y toda la represión posterior, las masacres de Sencata, Sacaba, pero estas figuras, como vos decís, sí, son un poco amañadas o tirados de los pelos, o uno diría, son las figuras que utilizan los gobiernos conservadores, reaccionarios, para encarcelar dirigentes populares. Es que en realidad la misma justicia que ahora está juzgando a Yanine Áñez es la misma que el año pasado, cuando Evo se tuvo que exiliar, empezó a mover causas en contra de Evo y en contra de diputados y senadores del MAS. Por eso te digo que es peligroso en el sentido de mirándolo para un futuro, en un escenario que se repite, un escenario de cierta fragilidad del poder del MAS en el gobierno, que la desestabilización democrática con una justicia tan flexible al poder de turno es un poco preocupante, más que nada pensando en posibles escenarios de inestabilidad. Recién Bolivia está recuperando un golpe de Estado. Claro. Yo creo que no está mal que se juzgue a Yanine Áñez, por supuesto, pero también hay otras cuestiones. Hay varios... la semana pasada también fueron las elecciones subnacionales en Bolivia, sí, y uno de los principales impulsores del golpe de Estado que llevó a cabo el amotinamiento de policial y militar, instigó, digamos, a los militares a rebelarse contra Evo, es Camacho, del partido Creemos, que ahora fue electo con el 55% de los votos como gobernador de Santa Cruz. Entonces, o sea, no es una novedad que el oriente boliviano y específicamente Santa Cruz es recontra reaccionario, e incluso ahora dicen que va a ser como la capital de los perseguidos políticos del MAS. Pero bueno, también esta figura, ¿qué hacemos con este personaje que fue el principal impulsor también del golpe de Estado? Porque Yanine Áñez obviamente asume el poder ilegítimamente, sí, pero Camacho también está implicado, incluso Eva Copa, que es una ex senadora del MAS, que ahora ganó la intendencia del Alto, ella fue como la vicepresidenta de facto de Yanine Áñez durante su gobierno. Entonces hay bastantes como cabos que atar respecto a, bueno, cómo se lleva a cabo el proceso y a quiénes afectan y a quién no, porque también llevar a cabo el proceso en contra de Camacho sería prender la mecha contra los santacruceños, que ya de por sí ya hablan de que se van a rebelar contra la paz, y bueno, y siempre están amenazando con separarse de Bolivia. Claro. Pero es un poco complicado, y el tema de la represión que llevó al 38 muertes de Sacaba y Sencata, eso no está incluido por lo que ahora se lo está juzgando a Yanine Áñez. Claro. Pues es como se armó una mega causa, que es la mega causa de golpe de Estado, y están estas figuras ambiguas que a veces es difícil diferenciar bien por qué se la está acusando, porque en realidad el terrorismo también se le acusaba a la gente que cortaba las rutas, a los mineros que cortaban las rutas, pero bueno, capaz que también es un tema de no solamente de la justicia boliviana, sino de esas figuras ambiguas que tienen legales, que habría que ver bien cómo se maneja eso.
Qué compleja la situación en Bolivia. Uno pensaría que, bueno, volvió el MAS al gobierno, volvió la democracia y ya todo está más o menos encaminado, pero en realidad se hereda todo un problema político, judicial muy complejo que se le suma a estas divisiones internas que tiene la sociedad boliviana que vos graficabas específicamente, ¿no?, con la gente de Santa Cruz de la Sierra. Sí, y que además en estas elecciones subnacionales donde se eligieron prefectos, que son los alcaldes y los gobernadores, la oposición hizo una buena elección. Claro. Entonces es un momento también, y también que el MAS, justamente ante el recambio de liderazgo, también se está reacomodando con ciertas fracturas en su interior, como la que te contaba de Bacopa. Sí. Entonces hay un reacomodamiento tanto del partido del MAS y de la oposición, que ahora con el tema del enjuiciamiento a Yanine Áñez y a los exministros, bueno, hay dos ministros que fueron los principales responsables de la represión, que son el ministro de Gobierno Murillo y de Defensa, pero ellos, Fernando López, pero sí, ellos alcanzaron fueron un poco más inteligentes y huyeron de Bolivia antes de que tomara poder Guisarse. ¿Y se sabe dónde están? No. Deben estar, la verdad desconozco, pero seguramente deben estar en Estados Unidos, no me cabe duda. En Miami, Incluso, tomando sol. hoy mismo se anunció que Bolivia va a denunciar a Almagro, Sí. Y a la OEA, porque ahora con este tema del juicio a Yanine Áñez sacó un comunicado diciendo que había que tener cuidado por el tema del procedimiento, y le llama, el gobierno de Yanine Áñez le llama gobierno de transición. Esto obviamente que es como, claro, bueno, deja en evidencia de dónde fue la movida, ¿no? Pone, claro, o sea, más luces sobre lo que ya se sabía, que era la intervención de la OEA y específicamente Almagro en lo que fue el golpe y la desestabilización de Evo. Claro, pero como siempre está la dificultad adicional que tienen los gobiernos populares o de signo progresista, que es diferenciarse de los modos, de los malos modos, de los ilegales modos y de todo esto que hizo el gobierno de Áñez. Digo, no estaría bueno que de aquí a unos años figuras o emerjan figuras de derecha, de centro derecha en la región que hablen del lawfare para referirse a lo que pasó con Yanine Áñez. Yo ya me la veo venir. Sí, bueno, es que hay un analista que es especialista en Bolivia que se llama Pablo Stefanoni, que fue muy criticado porque sacó una nota que hablaba del lawfare de izquierda. En realidad obviamente no hay comparación, o sea, una cosa es juzgar un golpe de Estado y otra cosa es justamente llevar a cabo el golpe de Estado. Totalmente. Pero sí que claramente hay un tema con la justicia, una judicialización de la política y una intervención de la justicia en la política regional que es cada vez más evidente, ¿no? Acá con la causa Futuro, en Bolivia con Lula, que o sea, Lula, si no se hubiera llevado a cabo el lawfare, hubiera ganado las elecciones del 2018. Bolsonaro no estaría siendo presidente de Brasil, y la historia hubiera sido distinta. Digo, el lawfare logró sacar al líder regional, uno histórico como Lula, que tenía mayor intención de voto, borrarlo del mapa, meterlo preso. Entonces yo creo que el tema de la reforma judicial y el lawfare es el gran tema, digamos, de estos años, y vamos a ver cómo se logra también reacomodar esa cuestión, porque cada vez parece que se profundiza más la intervención de la justicia en momentos claves, claro, electorales y políticos. Sí, y genera un efecto que después la misma justicia no puede desandar, porque no puede decir, no, la presidencia de Bolsonaro no fue válida, restituimos como presidente. No se puede volver al pasado, lo hecho ya está, y bueno, ahí está el gran problema, cómo desarmar esta monstruosa maquinaria del lawfare. Ampi, aprovechando que nos queda un minutito para finalizar tu columna, te quería preguntar, y haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? Imaginemos que estamos en un año en el futuro y asume Lula como presidente de Brasil luego de ganar las elecciones. Eso, digamos que sería una marca fuerte en desandar este proceso que tuvo en los años pasados la región, en la que se metió el neoliberalismo muy fuerte en Argentina, en Brasil, en Bolivia. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es posible que pase esto o no cambia nada aunque se recupere Brasil?
No, si se llega a recuperar Brasil siempre va a ser el país clave para la región, para la Argentina, porque es el principal socio comercial y sería el principal aliado, digamos, geoestratégico, y además que sería la primera vez en la historia que México, Brasil y Argentina, que son los principales países a nivel económico y político de Latinoamérica, que tienen gobiernos progresistas. Yo creo que sería más que nada, que se podría esperar un resurgimiento del Mercosur y todo con lo que eso conlleva, un nuevo aire a la región, pero igualmente creo que la disputa ahora con la derecha más reaccionaria es así, está más peleada que en otros tiempos, ¿no? Que cuando se dio la ola rosa, que se le llama la ola de gobiernos progresistas.